Mucha atención, a esta hora de la noche se reporta de forma preliminar sobre problemas técnicos en el sistema eléctrico nacional, lo que ha ocasionado apagones no previstos en distintos puntos del país. Esta es una información en desarrollo. Este 20 de diciembre, los cortes de luz programados debían finalizar. Sin embargo, usuarios en Guayaquil, Cuenca y Quito reportaron nuevos apagones, lo que generó molestia en las redes sociales. Las quejas provinieron principalmente de urbanizaciones de La Aurora y la vía a San Borondón. La Corporación Nacional de Electricidad, CNLP, explicó que los cortes se debieron a trabajos emergentes para la reposición de equipos y cables sustraídos en la subestación Lagos del Batán, ubicada en San Borondón. En Quito, la empresa eléctrica de la capital confirmó los apagones repentinos, aunque no precisó la causa, y señaló que el servicio se restablecería en sectores como La Carolina después de las 2:30 de la tarde. Finalmente, en Cuenca, usuarios se quejaron ante Centrosur por un corte de energía inesperado alrededor de las 11 de la mañana. La empresa respondió que se trató de una falla puntual en el alimentador 022, que afectó un sector específico de la ciudad. Los cortes de energía en Ecuador no llegaron solos, estuvieron acompañados de eufemismos técnicos que buscaban bajarle el perfil a la crisis o responsabilizar a otros. Por ejemplo, en marzo se trataba de justificarlos bajo la denominación de desconexiones temporales por mantenimientos emergentes. Se trabajó también en posicionar la teoría del sabotaje, en que alguien había abierto las compuertas de un embalse que no las tiene. Más allá de esos intentos, lo que llamaba la atención es que en enero la Asamblea le había aprobado al gobierno la ley No Más Apagones, que según el régimen garantizaría el suministro de energía eléctrica a la ciudadanía. Pero los cortes llegaron. En el escenario de la política, los apagones terminaron costándole el puesto a la ministra de Energía, Andrea Arrobo, más un juicio por sabotaje y traición a la patria. La reemplazó temporalmente el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. Luego llegó Antonio Goncalves como titular, pero solo duró 3 meses. Y otra vez el encargo, pero ahora la ministra de Ambiente, Inés Manzano. Hubo víctimas colaterales en otras carteras de Estado. Sonsoles García dejó el Ministerio de la Producción luego de comunicar la decisión de dejar sin energía 10 horas diarias a las industrias. Ella dijo que su renuncia fue por motivos personales. Al gobierno le costaba admitir la realidad. El propio presidente reconoció que se peleaba con los técnicos de CENEL cuando le decían que debían incrementarse los cortes para preservar los embalses. La realidad terminó ganando esa disputa y con el paso de los meses los cortes de 4 horas diarias llegaron hasta 14. En la mitad se había declarado la emergencia eléctrica, se gestionó la compra de energía térmica y se apuntó a la recuperación de Toachi Pilatón. No todo salió bien, porque lo adquirido no termina de llegar y lo que ha llegado no genera nada todavía. El presidente Noboa evitó gestionar ante la ciudadanía la crisis energética. Fueron los ministros los encargados de dar la cara. Pero había preocupación en Carondelet, porque hubo una consulta popular a pocos días de iniciados los racionamientos, porque no se sabe todavía el costo político que tendrán los apagones en las elecciones del próximo año. A manera de compensación, el gobierno anunció una condonación a los consumos de hasta 180 kilovatios por hora y después amplió el periodo de aplicación. Hoy solo hay sonrisas en el gobierno porque se ha logrado cumplir con el anuncio de que los apagones terminarían el 20 de diciembre. Las condiciones climáticas lo permitieron. El problema es que no se sabe con certeza hasta cuándo. Ecuador empezó el 2024 arrastrando una crisis eléctrica que se agravó en abril, cuando de manera sorpresiva los hogares se quedaban sin luz. El gobierno declaró la emergencia el 16 de ese mes. Empezaron los racionamientos de hasta 5 horas al día y se extendieron hasta el 1 de mayo, cuando se suspendieron porque la producción hidroeléctrica mejoró. Sin embargo, en los meses junio, julio y agosto, ciertos sectores a escala nacional siguieron padeciendo por el servicio eléctrico. El Ministerio de Energía decía que no eran apagones por déficit de generación y los denominó cortes por mantenimientos programados. A finales de agosto llegó la sequía, tal como lo advirtió el Operador Nacional de Electricidad SENACE. Desde el 2023, el gobierno se resistía a reconocer el impacto de ese fenómeno climático, que poco a poco disminuía la generación hidroeléctrica. La crisis se agravó en septiembre y otra vez hubo apagones repentinos.
Fue entonces cuando el Ministerio de Energía anunció un corte de hasta 8 horas para el 18 de ese mes, por mantenimientos en las líneas de transmisión de subestaciones eléctricas de 4 provincias. Los apagones eran inminentes y el gobierno empezó los cortes desde el 23 de septiembre de 14, 10 y 8 horas al día. En octubre fueron de 14, 12 y 5 horas al día. En noviembre los racionamientos disminuyeron entre 12, 8 y 6 horas al día. Y del 1 al 19 de diciembre fueron entre 7, 3 y 2 horas al día. Eso significa que durante casi 3 meses el país estuvo sin luz por al menos 770 horas, que equivale a 31 días en promedio. Hace 28 días sumaron las horas de apagones en Ecuador. Dejaron industrias apagadas o con su producción mermada, costos por autogeneración eléctrica en grandes y pequeños negocios y reducción en ventas y exportaciones. Esto se traduce en pérdidas que suman, según el Ministerio de Economía, de 1 a 1,5% del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de $1.800 millones. Al inicio de la crisis, el gobierno trató de imponer 10 horas de cortes a los industriales. Ellos pidieron consensos para acordar horarios y reducir el impacto en sus actividades. Tuvieron que adelantar vacaciones de trabajadores, acortar las jornadas o implementar nuevos turnos. En los parques industriales de Cuenca y Ambato coordinaron para soportar hasta 64 horas consecutivas sin luz y así trabajar el resto de la semana sin cortes. Aunque el gobierno anunció el fin de los apagones hasta el 31 de diciembre, 7 de las industrias que más energía consumen tienen restricciones, entre ellas 2 mineras. La falta de electricidad en este sector perjudicó a las exportaciones. El Estado ecuatoriano es el gran perdedor en el caso minero. Si nosotros tomamos en cuenta que el año 2023 hubieron $3.300 millones de exportaciones mineras de 3 componentes: la mina Mirador, la mina Fruta del Norte y la pequeña minería. Aproximadamente el 70% viene de las 2 minas a gran escala. Si estas se vieron forzadas o a parar o a disminuir producción, el Estado dejó de recibir los beneficios que le correspondían. En el un caso 50% y en el otro caso 52%. Los pequeños comercios, según el Ministerio de Finanzas, fueron los más golpeados por su poca capacidad para autogenerar. Se redujeron las ventas hasta en $3.000 millones. Pues el valor impacto de la economía se puede reflejar en las ventas, ¿no? O sea, la venta de la empresa A ya no le vendió la empresa B y esta no le vendió la empresa C. Entonces, cuando se suman esos impactos, se siente el doble o más. Seguramente el impacto va a ser quizás el 2.000 o 3.000 millones de dólares. Los negocios nocturnos tuvieron que ingeniarse para seguir funcionando. Compraron pequeños generadores y focos recargables. Muchos cerraron o suspendieron la atención al público. La crisis energética provocó la pérdida del 5% del trabajo formal y todavía no está calculado el costo en la economía informal. También impidió que aumente el empleo y las ventas en el último trimestre del año, cuando históricamente se reactivan por las fiestas. La producción de las hidroeléctricas más importantes del país ha mejorado significativamente debido al aumento de lluvias. Esta semana, por ejemplo, las centrales cubrieron la demanda del país en un 70%, mientras que en noviembre ese aporte fue de apenas el 40%. Coca-Cola Sinclair trabaja por encima de los 1.100 megavatios, un aumento importante en comparación a los 400 que generaba la primera semana de diciembre. Asimismo, el nivel del embalse de Mazar, que abastece al complejo hidroeléctrico Paute, compuesto por 3 centrales, está subiendo 1 metro cada día. Adicionalmente, este 20 de diciembre, mismo día en que se terminan los cortes de luz, Cuenca pone fin a la sequía hidrológica que duró 160 días. En uno de los muelles del puerto marítimo de Contecom está la segunda barcaza termoeléctrica que llega a Ecuador. El buque arribó este viernes con la misión de generar 100 megavatios adicionales para el Sistema Nacional de Electricidad. Para empezar las operaciones, primero tendrá que anclarse en el sector de las esclusas, cerca de la subestación Transelectric, en el sur de Guayaquil. Esas maniobras se realizarán desde las 9 de la mañana de este sábado, para luego empezar las pruebas al interior de la embarcación. La ministra de Energía Inés Manzano, en su cuenta de la red social X, indicó que ese barco duplicará la energía flotante que arriba luego de que el presidente de la República anunció que desde este 20 de diciembre terminan los apagones. Esa barcaza pertenece a la compañía turca Car Powership, que está a cargo de la otra embarcación,
que desde el 16 de septiembre también genera 100 megavatios para el país. Es parte de un segundo contrato, pero esta vez entregará electricidad por 6 meses, con la opción de que pueda dejar de operar si es que su potencia ya no es necesaria. La elección del próximo titular del Consejo de la Judicatura generó una pugna en la Corte Nacional. Su presidente, José Swing, convocó al Pleno para tratar la terna, pero antes de que se instale la sesión, el juez Adrián Rojas propuso reemplazarlo. Es momento de dar paso a otro magistrado que, como usted, son de vieja data. Y me refiero al doctor Marco Rodríguez, al doctor Alejandro Arteaga y a la doctora Daniela Camacho. Lo secundaron 3 compañeros. Que inclusive vea la posibilidad de ya renunciar al encargo. Le propongo poner a consideración de este Pleno su permanencia en el mismo. Ustedes saben que podemos hacerlo. Es una simple votación. El presidente Swing accedió a poner su nombre a consideración del Pleno. Yo acojo esa petición. Si es que hay una moción, someto a votación para que se tome la decisión que sea pertinente. Pero otros magistrados rechazaron que la Corte se politice y que propongan sacarlo justo cuando se debe escoger los nombres para presidente de la Judicatura. Entonces ahí está la clara intención de por qué se quieren hacer las cosas así. Es un asunto político. No puedo creer que jueces de la Corte Nacional de Justicia, que se supone que todos tienen un nivel, estemos discutiendo esta situación en un pleno que está convocado para un punto específico. Entonces esto se convierte en una parodia, en un juego. Podemos vernos en un espejo, y un espejo de ese es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de varias conformaciones. El asunto de presidencia, que no es lo que nos convoca el día de hoy, se ha tratado en el primer pleno del próximo año. José Swing dio por terminado el tema. Hubo jueces que se levantaron y se fueron ante el fallido intento por sacarlo. Los que se quedaron decidieron que la terna se elegirá por consenso en una próxima sesión. El Tribunal Contencioso Electoral llevará a cabo el próximo viernes 27 de diciembre a las 10 de la mañana la audiencia oral única de pruebas y alegatos en la causa presentada por Diana Jacome, ex consejera presidencial, contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta violencia política de género. La audiencia se realizará en la sala del Tribunal Contencioso Electoral en la ciudad de Quito, según lo establecido en el reglamento de trámites del organismo. El gobierno de Daniel Noboa presentó en noviembre de 2024 al Fondo Monetario Internacional un plan para implementar cambios tributarios permanentes que le permitan sustituir algunas medidas tributarias que fueron temporales durante este año. Por ejemplo, con las nuevas medidas tributarias permanentes quedarían ingresos equivalentes al 0,7% del Producto Interno Bruto de Ecuador. Esto último siempre y cuando se cumplan las previsiones del FMI, que en 2025 el PIB será de 125.968 millones de dólares. Esto es alrededor de 881 millones de dólares. Además, entre las medidas económicas que tiene previsto Noboa están la modernización de la legislación sobre procedimientos y administración tributaria y aduanera, mayor control a los grandes contribuyentes, tanto corporativos como personas naturales, restitución del pago anticipado del impuesto a la renta para todas las empresas y racionalizar el gasto tributario ineficiente. Las personas naturales que ganen más de $12,081 al año o $1,006 al mes deberán declarar el impuesto a la renta en 2025. Así lo establece el SRI. Con ese valor, la declaración deberá ser del 5%, mientras que quienes ganen entre $15,387 y $19,978 deberán declarar el 10%. De $19,978 a $26,422, la declaración deberá ser del 12%. De $26,422 a $34,770, el monto a declarar será del 15%. De $34,770 a $46,089, la declaración será del 20%. Quienes ganen de $46,089 a $61,359 deberán declarar el 25%. Para quien gane de $61,359 a $81,817, el porcentaje
porcentaje a declarar es el 30%. De $81.817 a $108.810, la declaración será del 35%. Y de ese último valor en adelante, la declaración deberá ser del 37%. En cambio, los contribuyentes que ganen menos de $12.081 están exentos de declarar y pagar ese tributo. Cabe señalar que la base para que las personas naturales estén exentas de declarar el impuesto a la renta aumentó frente a 2024, cuando fue de $11.902, lo que mensualmente se traduce a $991. De igual manera, el SRI actualizó la tabla para el pago de impuesto a las herencias, legados y donaciones. En estas categorías se establece que los contribuyentes con valores superiores a $77.708 deberán pagar el impuesto a la renta, cuyo porcentaje inicial es del 5% y aumenta 5 puntos porcentuales dependiendo del valor. La mañana de este viernes se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí. En la causa están procesadas 9 personas por presunto delito de peculado, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. La Fiscalía investiga a los ex servidores públicos por un presunto abuso de fondos públicos en favor de contratistas y fiscalizadores de contratos emergentes tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Como antecedente, luego del terremoto, a través de la Ley Solidaria, se recaudó más de $1.600 millones para reconstrucción y reactivación económica. En este último contexto, los procesados habrían desviado fondos a proyectos ajenos a la emergencia, evidenciando abuso de recursos públicos. La Asamblea Nacional informó que se sorteó la causa de la demanda de inconstitucionalidad contra la ley antipillos, también conocida como la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria. La causa recayó en la magistrada de la Corte Constitucional, Carla Elizabeth Andrade Quevedo. Esta ley fue promulgada por el presidente Daniel Noboa a través de un decreto ley, a pesar que la Asamblea Nacional había archivado el proyecto en un primer debate. La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, argumenta que la norma no lucha contra el lavado de activos, sino que carga nuevos impuestos a los ciudadanos. Y un día después que Petroecuador suspendió los pagos a la empresa Downhole Tolls, el candidato a la vicepresidencia de la República, Diego Borja, se pronunció y aseguró que no mantiene relación directa con dicha compañía. Además, adelantó que demandará a la gerente de Petroecuador. En el comunicado que saca Petroecuador, dicen que dan por terminado un contrato porque hay una relación con el candidato a la vicepresidencia. No sé si me ayudan con la lámina para desmontar las mentiras. Con la primera lámina, donde ustedes van a ver que la empresa Downhole es la que dicen que, de la cual yo soy accionista. Esta es la página de la Superintendencia de Compañías y ahí ustedes pueden leer quiénes son los accionistas de esa empresa que tiene el contrato con Petroecuador. Y no sé si es que mis lentes están mal, pero mi nombre ahí no está. Ni el mío, ni el de mi esposa, ni el nadie que esté relacionado conmigo. Cuidado, señores. Aquí está usando a la institución empresarial Petroecuador, que es de todos los ecuatorianos, y a su gerenta, Lady Jiménez, quien tendrá que respondernos, porque lo vamos a hacer, la vamos a demandar por violación de contrato, por caducidad unilateral de contrato, por mentirle al país. Cuidado, está utilizando las instituciones. El gobierno entregó $5 millones a 8 gobiernos autónomos descentralizados. El evento se realizó en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Debe destacarse que con estos 5 millones ya sumamos 36 millones que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha pagado una deuda histórica a las municipalidades y gobiernos provinciales, cubriendo atrasos que venían desde septiembre del año pasado y retomando la normalidad de los desembolsos en más de 100 proyectos a lo largo y ancho del país. En el pasado muchos gobiernos prometieron desarrollo, infraestructura y progreso, pero dejaron al país cargado de deudas. Nosotros recibimos a este país quebrado, sin poder pagar sueldos, sin poder pagar nada, con $100 millones en caja y $4.600 millones en atrasos de pagos
muchos de esos atrasos de pagos a alcaldías y prefecturas. Pero nosotros somos un gobierno joven que enfrenta desafíos y aquí estamos, con la frente en alto para cambiar esa realidad que nos tenía sumidos y estancados. Nosotros pagamos todas esas deudas. Estamos cumpliendo con los compromisos que otros dejaron atrás. Estamos saldando una deuda histórica con los gobiernos locales y su desarrollo. Suiza podría actuar como intermediario en el marco de las tensiones entre Ecuador y México. En Noticias Oromar conversamos con un analista internacional, quien también se refirió al salvoconducto que México quiere para Glass. Es muy difícil dialogar cuando la presidenta de México ha tomado partido a favor de una agrupación política en el Ecuador que además está refugiada en México. Lo fundamental y lo que tendría que hacer Suiza es lograr, vuelvo a repetir, que se desistan de posiciones extremas y que se abra el diálogo. Si se ponen en esas posiciones extremas de solicitar el salvoconducto de Glass, difícilmente se puede llegar a negociaciones entre dos países que siempre han tenido una gran relación de amistad. México ha tomado una posición ideológica que al Ecuador no lo deja actuar. El 19 de diciembre de 2024 se inauguró el primer centro de impresión de cédulas de identidad del Registro Civil de Ecuador en el exterior, ubicado en el consulado en Nueva York, Estados Unidos. Según el gobierno de Daniel Noboa, el servicio fortalece la cartera de atención a los ecuatorianos residentes fuera del país y permitirá a los compatriotas renovar su documento de manera inmediata. Además, la Cancillería apuntó que este mecanismo permitirá reducir a solo un día un proceso que antes tomaba hasta un mes. De acuerdo al Registro Civil, esta acción beneficiará a más de 500.000 ecuatorianos residentes en el estado de Nueva York. Además, para 2025, Ecuador ampliará este servicio a España e Italia. El 26 de diciembre está previsto que representantes de la Asociación de Bananeros Orenses viajen a Quito para solicitar formalmente a la Asamblea Nacional el archivo del actual proyecto de ley de banano que está listo para segundo debate en el legislativo. Según la asociación, la propuesta atenta contra los productores al intentar introducir el precio spot y eliminar el precio mínimo de sustentación. En enero serán los asambleístas alternos de 96 legisladores los que ocupan las curules que dejarán quienes estarán en campaña electoral. Se van dejando pendiente el análisis de algunos temas de interés nacional. La reforma parcial a la Constitución para el establecimiento de bases militares en el país, por ejemplo. Algunos asambleístas se quedan en el pasado y no se dan cuenta que el tema de las bases militares extranjeras no precisamente es la instalación de las bases como tal o de una infraestructura en el país. Precisamente es un tema de cooperación internacional en donde necesitamos la interdicción en seguridad, necesitamos tecnología, necesitamos este intercambio de bases de datos que no se pueden realizar precisamente con acuerdos bilaterales. También queda pendiente el análisis de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Ese trámite lleva 6 años en la Asamblea Nacional. Sancionar a los menores infractores como adultos genera discrepancias. La única manera de poder cortar esto significa darles unas penas más severas, porque al final los niños y los jóvenes que están entrando a los temas de reclusión salen perfeccionados para el crimen. Tampoco han sido aprobadas varias reformas al Código Orgánico Integral Penal. Como por ejemplo el hecho de que se vaya quedando el tema de la reforma al habeas corpus. A través de habeas corpus han salido los más grandes criminales de este país, a través de ciertos jueces en algunos cantones del Ecuador, y esa reforma ya está aprobada en nuestra Comisión de Garantías Constitucionales, falta traerla al Pleno. Los asambleístas que se van dicen que sus legisladores alternos tienen clara la línea que deben asumir. Sin embargo, aseguran que los temas sensibles quedarán para después de la campaña electoral. Más de 1.400 cocinas de inducción son las que se han entregado hasta el momento en Guayaquil y Durán. Esto luego de que el pasado 18 de diciembre, el gobierno anunció que SENEL entregó al Ministerio de Inclusión Económica y Social un total de 80.000 cocinas que estaban embodegadas hace varios años. Mantener almacenados los equipos tenía un costo de $1 millón anuales. El gobierno y el Estado ecuatoriano pagaron estas cocinas hace casi 10 años y han estado aquí descomponiéndose en todo este tiempo. Mantener estos equipos bajo custodia nos representaba alrededor de $1 millón anuales que pagamos de bodegaje, y si sumamos por los 10 años,
Hablamos de prácticamente 10 millones de dólares solo en almacenaje. Los beneficiados son los habitantes de los sectores más vulnerables, jubilados del IES, maestros del sistema público, deportistas y agentes del orden. La Policía Nacional y los militares nos han pedido una donación de cocinas para equipar también sus cuarteles y eso es importantísimo, también colaborar con la policía y las Fuerzas Armadas. Mediante este comunicado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social destacó que SENEL ofrecerá de manera gratuita la instalación del medidor de 220 voltios y el cableado necesario para soportar la corriente. Además, se enfatiza que el Ministerio de Energía amplió el beneficio tarifario del programa de eficiencia energética, mediante el cual las familias registradas podrán acceder hasta 80 kilovatios mensuales gratuitos, previa verificación del uso de la cocina de inducción. Se tiene previsto que más de 4.000 de estos electrodomésticos sean entregados en la zona 8 durante los próximos días. Las motocicletas han estado involucradas en 4.343 de los 19.293 accidentes de tránsito este año. En ellos fallecieron 685 personas y 4.836 quedaron heridas. Murieron 2 veces más personas que en accidentes de vehículos, que fueron 311. Entre las causas, según la Agencia Nacional de Tránsito, están las distracciones de los conductores, los excesos de velocidad y no respetar las señales de tránsito. El 45% de accidentes en moto ocurrieron entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. Guayas es la provincia con más accidentes, 34%, seguida de Pichincha con el 20% y Azuay con el 7%. La tasa de siniestralidad en motocicletas aumenta un 12% anual y esto se viene dando desde hace una década atrás. Y las razones es por el incremento del parque automotor en motocicletas, que también habría que hacer un análisis. En la actualidad en el país existen 3.065.000 vehículos, de los cuales el 28% son motocicletas, es decir, alrededor de 850.000 motocicletas tenemos en el país. El número de motos aumenta, según Abad, porque los ciudadanos no tienen un buen servicio público de transporte y por el incremento de plataformas digitales para entregas a domicilio. Tras la decisión del gobierno de terminar los cortes de luz en el Ecuador, este viernes se realizó el tradicional encendido del pesebre gigante en el Panecillo, ubicado en el centro de Quito. La iluminación del espacio estaba en duda por la crisis eléctrica. Sin embargo, las autoridades municipales confirmaron que las figuras navideñas sí contarán con energía durante las fiestas. Francisco Tamayo, director de mantenimiento de espacios verdes del EMOP, indicó que el encendido del pesebre tomará los recaudos necesarios para contribuir con el ahorro de luz. De hecho, a diferencia de años anteriores, las piezas navideñas solo permanecerán encendidas de 19 horas a 22 horas, desde este viernes hasta el lunes 6 de enero. El funcionario detalló que la iluminación de las figuras cuenta con tecnología LED de bajo consumo de electricidad. Además, por la actual situación, para este 2024 no se armaron las figuras de los 3 Reyes Magos, cuya altura oscila entre los 29 y 31 metros cada uno. Por tanto, la estructura más grande será la de San José, que mide 38 metros de altura y cuenta con alrededor de 3.000 focos LED. Según el municipio, este pesebre es el más grande de la región y suele incluir figuras como la cuna con el niño Jesús, una vaca y un burro.